a alguien que nos va a nutrir mucho desde el punto de vista político, social, y cualquier tema que María Dolores Rocha Ontiveros crea que puede contribuir para el Proyecto Puente. Nosotros apoyamos mucho con gente que, pues, catedráticos que nos puedan, especialistas, exfuncionarios de diferentes niveles que nos puedan ayudar a entender la realidad que vive Sonora, México o el mundo. Y por eso te doy la bienvenida, María Dolores Rocha. Gracias, Bienvenida. Luis Alberto, un honor estar aquí en tu programa. ¿Eres qué? ¿Socióloga? A ver, Soy abogada. abogada. Soy Bueno. abogada de profesión. Tengo una maestría en políticas públicas. Exacto. Y un doctorado en administración pública. Para que vea usted, y aparte la experiencia que ella ha tenido en el sector, entonces nos va a servir mucho. Y también, pues, dice que lo tenemos congelado, pero no, le digo a Antonio Quintal que al contrario, él es ex rector del TEC de Monterrey, de la UTH, y también colaborador del Proyecto Puente. Bienvenido para acá. Buenos días, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Es que por teléfono te hemos tenido aquí nomás, no te hemos tenido aquí al estudio. Y usted pues ya lo conoce, ya lo ha visto, ya lo ha escuchado aquí, es nuestro sustituto, nuestro colega, amigo y también un gran periodista, Conrado Quesada, y catedrático también. Bueno, ahorita no estás dando clases, ¿no? Estás de vacaciones. De mi año sabático. Un año sabático. Bienvenidos los tres. No, muchas gracias. Gracias. ¿Por dónde empezamos? A ver, los partidos políticos y su dinero, y otro más que viene a la arena pública, María Dolores Rocha. ¿Cómo ves? Pues un tema muy sensible socialmente porque nuestro país, como todos conocemos, está atravesando por situaciones muy críticas desde el punto de vista de la economía, la inseguridad y muchos otros ámbitos que tiene rezagados. Y bueno, sí representa para cualquier ciudadano una información muy chocante cuando nos enteramos de la asignación de presupuesto tan alto que se ha destinado a los partidos políticos, sobre todo a los procesos electorales en su conjunto, que además son muy caros en la actualidad, ¿no? O sea, se ha venido incrementando de manera desmesurada y bueno, las fórmulas que se utilizan para la asignación de las prerrogativas y los gastos de campaña se han disparado de manera descomunal. De igual manera, también se han disparado los presupuestos para los organismos electorales, ¿no? A mi juicio, muy personal, de manera injustificada. Eso por el lado de los partidos, porque ahorita me voy a ir también con sus plataformas, su ideología, porque ayer más mucha gente me decía, oye, no quedó claro con lo que, no sé, no hace mucho la diferencia en el discurso, o lo que dijo ayer Lupillo Curiel, en lo que son los demás partidos. Así ¿Qué es. son los partidos políticos? ¿Cómo ves, Antonio, los dos temas? Y ahorita me voy con... Bueno, fundamentalmente debemos recordar que el financiamiento de partidos políticos es una consecuencia de una necesidad de que exista democracia en México. A través de eso pues se le trató de dar fortaleza a los partidos políticos y yo creo que se logró en un principio. Sin embargo, a este momento yo creo que ya la sociedad piensa que se está abusando. Y hay un conflicto muy claro entre la sociedad y los partidos políticos. Por un lado, los partidos políticos defendiendo el financiamiento y por otro lado, la sociedad reprobando el mismo financiamiento. ¿Cómo se va a acabar ese conflicto? Pues que se cedan de ambas partes. Yo creo que los partidos políticos representados en el Congreso, deben darse cuenta de que la sociedad está cansada, está viendo con ojos de reprobación ese financiamiento y que deben de actuar en consecuencia. No es problema de los partidos políticos, no es problema de los institutos electorales, es problema de los congresos estatales y el Congreso Federal, el poder acotar, modificar, cortar o de plano desaparecer el financiamiento de partidos políticos. De plano, ¿cómo ves, Conrado? Yo creo que es muy importante aquí aclarar que en México el Latinobarómetro manejó un dato muy interesante, que si lo mezclamos en esta discusión entendemos el porqué de la molestia. Si entendemos que más del 80% de los mexicanos está molesto con el resultado de la democracia, lógicamente cuando hablamos de 138 millones para México, para Sonora, solamente para Sonora, hablamos de una cantidad que nos molesta aún más. El asunto de fondo es que ha habido alternancia en México y el resultado ha sido prácticamente el mismo.
No hemos visto una mejoría en nuestra calidad de vida, no hemos visto una mejoría en la lucha contra la corrupción, no hemos visto una mejoría en cómo vivimos y cómo convivimos los mexicanos. Entonces, hay que dejar muy claro, yo creo que aquí es importante que el partido político entienda por qué estamos molestos con ellos. No es porque estemos molestos porque son políticos nomás, es porque nos cuestan mucho dinero junto con el IE, junto con el INE. Y además, no vemos un resultado que nos beneficie de manera directa en nuestros bolsillos, en nuestra calidad de vida, en nuestras colonias, en nuestra seguridad, en nuestros servicios educativos, en nuestros servicios de salud. De nada. Sigue siendo lo mismo. Siguen debiendo, siguen entracalándose, siguen subiendo los gastos, seguimos viendo aparatos burocráticos gigantescos de miles de personas que no nos benefician en absolutamente nada. Por eso no queremos democracia, por eso no queremos gastar en ellos. Ahora, el otro tema importante. Reciben 130 y tantos millones de pesos nomás en Sonora. ¿Y cuánto reciben del sector privado? ¿Y quién es ese sector privado? ¿Y quién se encarga de garantizarme que ese sector privado luego no influye en las decisiones de gobierno? Son los temas que a los mexicanos nos tienen hasta el copete. Por eso se nos hace mucho dinero, ¿no? A pesar de que es un derecho. Porque hay que dejar claro, eso funciona porque los mexicanos tenemos derecho a participar en la política, entonces el Estado está obligado a garantizar nuestra participación. Por eso tiene que soltar la lana, pues, ¿no? Ahora, regulan el gasto en campañas. ¿En realidad se regula el gasto en campañas? ¿En realidad podemos estar seguros que cada dinero que sale de los partidos políticos se gasta como se debe? Entonces, además de que gastamos en democracia, gastamos en órganos que regulan al órgano regulador. Y luego al órgano que regula, al órgano que regula, al órgano regulador. Entonces nos viene saliendo carísimo este asunto. Y luego un sistema nacional anticorrupción. Sí, con otros miles de millones de pesos, ¿no? Yo digo, como si no hubiera nadie que regulara, Sí, es pues. decir, vienen e implementan. Es decir, ¿cómo ves, María Dolores? ¿Y qué son los partidos? Digo, yo la verdad, de repente ya las ideologías ya no importan, ya ahorita el centro, el derecha, antes en la Europa nosotros vimos el nacimiento de los partidos como la derecha, la izquierda, el centro, la defensa ideológica, la defensa social, la defensa ciudadana, pero ahorita es llegar nomás para ver, creo un partido y me dan dinero. ¿Qué con los partidos? ¿Qué ha pasado con los partidos? Formalmente, pues son entidades de interés público que conciben nuestra legislación a nivel federal y a nivel estatal, pero en efecto los partidos se han desnaturalizado en cuanto a sus posturas ideológicas y hoy por hoy encontramos liderazgos que los ubicas originalmente en una posición que pudiera entenderse de derecha y lo estás viendo participando junto con un partido que originalmente se planteaba de izquierda y con el de derecha y el de centro. Entonces, se observa que el discurso de las élites políticas se han convertido en un lugar común. Todo mundo habla de lo mismo. Todo mundo, tú le preguntas a un líder político de cualquier partido cuál es la diferencia con respecto a los otros partidos y te relata las mismas frases, las mismas palabras, los mismos puntos que puedes escuchar de uno u otro partido. Entonces, algo que ellos pretenden considerar que es lo que la gente quiere escuchar. Pero las personas ya no queremos escuchar palabras, queremos ver hechos, queremos ver realmente que las posiciones dentro de un sistema político representadas en los congresos, representadas en un poder ejecutivo, realmente trasciendan a la acción, realmente mejoren nuestras condiciones de vida en términos de seguridad, para empezar, que es un tema bastante sensible y que nos tiene a todos sumamente preocupados, y luego a partir de ahí pues la economía, la educación, la salud, todos los temas que se derivan de un ambiente de mínima contención de la violencia que existe en el país y en el mundo. Sí, dices, un lugar común, un cliché ya, así como que, exacto, todo el mundo habla de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, pero a la hora de la hora del partido, ¿no? Como candidato de partido, pero después como gobernante de partido es otra cosa. Totalmente, porque luego vemos pues que existen muchos intereses. Hace un momento se tocaba un punto ahí muy interesante que tiene que ver con quienes están detrás, de quienes financian a los candidatos en un determinado momento. Entonces, aquí vemos que muchas veces se financian subrepticiamente muchas campañas y posteriormente pues se tienen que pagar facturas, ¿no? Entonces, eso es muy delicado porque hay una gran carencia de transparencia, por más que el discurso
discurso en los políticos y en los gobernantes esté a la orden del día, la verdad de las cosas es que la opacidad es lo que prevalece. La opacidad de La los opacidad. partidos. Tony, ¿cómo ves, Antonio? Bueno, pues yo creo que los partidos políticos deben de estar conscientes de este clamor de la sociedad y deben de cambiar, y si no, van a cambiar de todas maneras. Yo traigo a la memoria que, por ejemplo, desde el financiamiento de los partidos políticos es de hace 20 años, pero la vida democrática de México tiene 100 años, ¿verdad? Entonces, en 80 años no hubo financiamiento público y más o menos subsistió a partir de que hubo financiamiento público, pues se desengranó la mazorca y se hicieron partidos ya de veras. Yo creo que ahorita esos partidos deben de subsistir sin un financiamiento público o sin un financiamiento público tan excesivo. Y los que no lo puedan hacer, pues que no lo hagan. Finalmente, la fortaleza debe de ser en las ideas, no en la capacidad económica que tengan los partidos, en las ideologías. Porque ahorita, como dices, es un cliché, todos hablan de seguridad, todos hablan de bonanza económica, todos hablan de todo, pero pues no, nadie hace nada y México no cambia, ¿verdad? En los últimos 20 años el Producto Interno Bruto per cápita en México ha sido prácticamente el mismo. Quiere decir que con toda la democracia, con todo lo que hemos gastado en la democracia, pues no le ha pasado nada a México. No ha habido un reflejo, un efecto real, contundente que diga a la gente, oye, qué padre que ahora tenemos una democracia, qué padre que estemos invirtiendo en los partidos políticos, porque eso nos está ayudando a tener un mejor país, a vivir mejor nosotros. Sí, exactamente lo pillo. ¿Por qué un partido político nuevo? ¿Por qué otro más? Es que es la única forma de llegar a la lucha, de administrar, no sé, tanto las batallas como hacerte de recursos, yo entender, no sé, pero ¿por qué no la trinchera ciudadana, académica, periodística, algo que no sea partido, honrado? Porque en México el negocio ha sido hacer partidos políticos. Porque tú puedes tener un partido político y gastar 4 millones de pesos en un año, dinero que muchas empresas no gastan. No es negocio. En realidad hemos hecho de la política un negocio y creo que México tiene que cambiar su rumbo. Tenemos que hacer del negocio el negocio de los emprendedores, los impulsores del desarrollo de un país y dejar a los políticos en una trinchera en la que no puedan gastar tanto dinero, en la que no puedan disponer de tanto recurso público y no puedan tener tantas ventajas, porque aparte gastan recursos públicos, son los que ejecutan una ley de ingresos, ellos deciden cómo cobran cómo cobran los impuestos y ellos deciden a quién benefician con los impuestos. Tienen demasiado poder en sus manos. No es posible que un político que recibió recursos públicos para llegar a ser candidato, que con recursos públicos logró ser autoridad, ahora él defina cómo se gasta, a quién le cobra, cuánto cobra, y a quién le da ventajas en la cobranza. Es muy cruel. Le estamos dando demasiado poder a pocas personas. Creo que es tiempo de empezar en México a buscar caminos alternos. Vamos a dejar partidos políticos, vamos a dejarles un recurso público, porque es su derecho y porque el Estado tiene que garantizarlo. Pero ahora, ¿cuánto vas a gastar una vez que llegues al poder? Eso va a ser muy poco. Y tiene que ser exclusivamente para que funcione el gobierno y para que me garantices mis derechos. Porque así debiese ser. No debiese ser un espacio de contratación, ¿no? Por desgracia, para un universitario recién egresado es mejor trabajar en el gobierno o en un partido que en la empresa. Porque, el sueldo mínimo en el gobierno son 10,000 pesos. En la IP te puedes encontrar sueldos de 6, 7, 8,000 pesos. Porque en la IP está ahorcada en muchos sentidos. No sé si me explico. Tenemos que cambiar el rumbo, dejar de ver la política y el partido como negocio. Tenemos que hacer de los negocios y de la política vocación de servicio, punto. Uy, no de servicio. Manuel. Un tema que a mí me parece sumamente importante, precisamente lo había notado, el servicio público, cómo se ha desnaturalizado. Es decir, los servidores públicos, el origen de la palabra es precisamente, tiene que ver con eso, servir al público. Cuando tú vas al servicio público, debes de ir con una convicción de servicio, ¿de acuerdo? Con una mística que represente precisamente ir a dar todo tu esfuerzo por los demás, claro, con una decente retribución, pero no con la idea de ir a hacerte rico, de ir a hacer negocios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en muchas generaciones que ya están caminando y las que vienen, que observan lo que acaba de comentar Conrado? Es decir, ¿qué es más conveniente? Entrar a un partido político, entrar a la política, participar en campañas para que luego te paguen con un puesto público y luego de ahí empezar a hacer negocios de diferente índole, ¿de acuerdo? Entonces el servicio público, queda a un lado.
¿de acuerdo? Esa convicción, esa mística de servir a los demás, a los que menos tienen sobre todo, eso queda olvidado, queda rezagado. Van precisamente con la idea de mantener un status quo social, ¿de acuerdo? Y bueno, esto desnaturaliza mucho, mucho la función pública. ¿Por qué? Es decir, ¿en qué momento se empezó a desnaturalizar? ¿Cuándo lo ubicas tú exactamente? Porque ya no es llego para cómo sirvo, sino llego para servirme también, en la mayoría de los casos, porque sí hay servidores públicos buenos, Totalmente de pero acuerdo. hemos visto una crisis del servicio público. Y qué bueno que lo mencionas, siempre hay honrosas excepciones en todos los ámbitos de la actividad humana. Existen grandes servidores públicos que tienen muchos años de servicio y que están ahí realizando su mejor esfuerzo por sacar adelante sus tareas. Me refiero yo básicamente a posiciones que se han venido otorgando precisamente en los años en donde se dio esta gran apertura y esta posibilidad de obtener cosas fácilmente a través del ejercicio público. Y algo que ha fallado mucho en nuestro país es precisamente los esquemas de corrupción e impunidad que se han visto manifiestos en el ámbito de lo público. Tonio Quintal. Básicamente para hacer un cálculo breve, ayer mencionaba el presidente del nuevo partido que había recolectado 5.800 firmas y que con eso se le habían dado el registro. Y por otro lado, Vladimir dijo que le iban a dar alrededor de 1.900.000 pesos por lo que resta del año. Eso quiere decir que por cada firma le están dando 355 pesos. Y 355 pesos son más de 3 veces el salario mínimo. Se me hace, tomando ese contexto, me parece muchísimo lo que le están dando por cada firma colectada a un partido, que además yo creo que estaría por demás, no creo que tenga la capacidad de ese partido de poder mover a las masas, y porque no trae algo nuevo, no trae algo diferente, que es lo que debe de buscar y lo que está buscando la gente en los nuevos políticos, ¿verdad? Que se refresca. Aquí andan. Que refresca. Adelante, discúlpame, adelante. Exacto, no hay algo nuevo. No hay algo nuevo y lo que hay es muy caro. Lo nuevo que está pasando, que está sucediendo como los nuevos partidos políticos, pues no trae nada de novedad, pero sí trae demandas que también el gobierno o la sociedad los tenemos que pagar. ¿No se distinguió? Es decir, la verdad digo, o no sé. Es que no se distinguió ni cuando era el PRD, pues. Es que hay que ser honestos. ¿Qué políticos están formando partidos políticos? Son los mismos políticos que hace 5, 3, 8 años nos desencantaron por alguna razón. No existe en la opción de partido político, al menos en Sonora, para no decir que somos muy, muy acá, ¿no? No existe una opción política que nos llame a participar con esa opción política. Si yo veo hoy al dirigente del MAS, es el mismo dirigente de hace 3 años que estaba urgido por a trabajar en conjunto con el Partido Acción Nacional, con un candidato que venía del Partido Revolucionario Institucional. No sé si esa revoltura nos convenza a los ciudadanos. Esa revoltura termina nos termina por dar una percepción de que todos son lo mismo. Yo no tengo por qué participar con un partido que tomó como candidato a una persona que formó parte de un partido que hoy no me convence. Y yo no tengo por qué sumarme a un proyecto que se quiere sumar a un proyecto que de principio no me convence. Entonces, cuando hablamos de partidos políticos, debiésemos de hablar de alguna ideología, debiésemos de hablar de alguna tendencia que nos dijera, es que ellos conciben que la sociedad sonorense va a mejorar cuando se realicen tales o cuales acciones. Eso no lo traemos en la pelota. Traemos en la pelota, queremos soñar y queremos todos ganar y porque apenas así se consigue, pero no hay una propuesta real que me llame a mí a sumarme, que me invite a arriesgar mis intereses por los intereses de un colectivo. Mientras eso no exista, ese costo de ese partido político no está justificado. María Dolores, para ir cerrando, es decir, son, por ejemplo, mira, voy a poner en contexto, bueno, para retomar el desglose de partidos que hacíamos ayer. 10 partidos. ¿Mande? Sí, 10, pero ¿cuánto le toca a cada uno? Bueno, en datos duros, son en este año, 92.633.000 pesos para los partidos PAN-PRI. De esos, en este año, el PAN 31.871.322 pesos,
El PRI 30 millones 723 mil 599 pesos. Perdón, PAN 31 millones 871 mil pesos. PRI 30 millones 723 mil. PRD 7 millones 553 mil. Después le sigue Morena, no tengo recibo por acá. Le sigue el Movimiento Ciudadano entre 6 millones, 4 millones, 2 millones. ¿Qué haría una empresa con ese dinero, por ejemplo? No, es que... ¿O qué no se haría con ese gobierno. dinero? Muchísimo. Si revisas tu obra MX, te encuentras obras de remodelación de escuelas por 800,000 pesos, Luis. Ujú, Te encuentras que rehabilitar una carretera en la costa de Hermosillo son 46 millones de pesos. ujú. Entonces, las empresas supongo que harían mucho más, o debiesen hacer mucho más. ¿Qué haría el mismo sector público con ese recurso? Es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Qué haríamos con esa lana si el gobierno lo administrara correctamente? Que es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Pero ¿qué podríamos hacer con ese dinero para mejorar los servicios de los ciudadanos? Y si lo ponemos en contexto con la misma información pública que está en los portales, oye, pues pudiésemos mejorar las condiciones de muchas escuelas. Cuesta 800,000 pesos. Y en Sonora hay 2,000 escuelas. Pudiésemos mejorar la gran parte de ellas y hacer que los alumnos se sientan parte importante o que nos importan porque tienen una escuela digna, ¿no? ¿Qué haríamos? A ver, tú que has manejado una universidad, ¿qué Pues sería? sería muchísimo, ¿verdad? Es mucho dinero, pero lo primero que tenemos que hacer, pues es ver quién lo tiene que hacer y cómo lo puede hacer. Y aquí el primer objetivo, pues es el Congreso Estatal, que debe de modificar la proporción de recursos que se dan a los partidos políticos. Mientras eso no suceda, no va a suceder nada. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, como sociedad, si estamos inconformes, debemos de hacer algo. Hay una página que se llama change.org, en donde se suben propuestas ciudadanas y que en muchos casos han resultado oídas por las autoridades. Creo que es algo que podemos empezar a hacer y no estar quejándonos de algo que no va a modificarse si no se modifica el inicio. Definitivamente son los congresos los que tendrían que estar tomando cartas en el asunto. Es muy dudoso que los diputados federales o estatales traicionen los intereses de sus propios partidos, lo hemos visto históricamente. Sin embargo, creo que deben darse cuenta de que están en un punto en donde o se actualizan con relación a lo que la sociedad quiere y necesita en este momento, o definitivamente esto puede conducirse a una situación pues impredecible. Entonces, si estuviéramos pensando en que tenemos élites políticas y diputados con una mínima inteligencia emocional y que pudieran estar viendo conveniencias e inconveniencias de su actuar, creo que ellos tendrían que estar modificando estos esquemas precisamente para tratar de rescatar un poco de la legitimidad perdida. La gente está enojada, ¿no? La gente, digo, no, como dices, lo predecible, ahorita la gente lo único que tiene para combatir, y que bueno que así siga, pues es el voto, ¿no? El voto es donde va y se cobra el ciudadano en el próximo año y a veces. Pero el próximo año vamos a ver, yo creo, muchos cambios. ¿Crees que vienen cambios el próximo año? Esperaría. Yo desearía que hubiera cambios, desearía que los políticos se vacunaran de esa conveniencia y confort en el que viven y que finalmente tuvieran algo de sensibilidad política. Antonio. En el aspecto de financiamiento público para los partidos no va a haber ningún cambio todavía. Eso va a ser Espectro político. definitivamente. Yo creo que la sociedad debe de responder y va a responder en las urnas a todo esto negativo que está viendo. Sin embargo, yo creo que una cosa es quejarnos como ciudadanos, otra cosa es que esto llevarlo a pláticas de café y comentarios de cantina. Y otra cosa es hacer algo como ciudadanos. Aparte del voto, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer si es que estamos inconformes. Una de ellas, pues es de alguna forma crear movimientos que a través de plataformas como la de change.org, en donde le digamos a las autoridades, a los políticos, a los congresos, que no estamos conformes y que queremos un cambio. Conrado. Perdón, yo no creo. Yo no creo que vayamos a ver muchos cambios en el mapa electoral de Sonora. Es más, seguramente como ha sucedido en Sonora a cada mitad de sexenio,
por lo general el partido gobernante termina aumentando un poco su presencia en el mapa electoral. Y esto tiene mucho que ver con la idea del sonorense de que es mejor trabajar para el gobierno, porque está arraigada en nuestra manera de pensar el que me conviene más trabajar para los políticos. Tendríamos que buscar la forma de que más personas se interesaran en el tema, y yo siento que ahí es donde está la principal oportunidad que tenemos los mexicanos en general. Tenemos que aprender a discutir más de política, más de participación, y la peor frase que funciona en México es: no hablamos de política ni de religión en las reuniones. Al contrario, es donde debemos de hablar de esos temas, para poder masificar las discusiones y para poder llevar las discusiones a la mesa de nuestras casas. Y eso no lo hacemos. Entonces, se quedan estas discusiones, ¿no?, en espacios de discusión pública y donde la participación a veces es muy pequeña, o donde la gente que está interesada en la información está al pendiente. La masa en general no, y al final todos quieren trabajar en el gobierno. Y entonces, si trabajo con mi amigo que trabaja en la Secretaría de, a lo mejor me da chamba mañana, entonces voy a votar por él. Y se mantiene esa estructura de gobierno y de partidos políticos enraizada. Es clientelismo político. Entonces, yo por eso no veo que en este próximo año, siento que en México hemos llegado cuando me desencanto, entonces me altero y voto molesto. Pero nunca votamos pensando qué es lo que nos conviene. Entonces, por ahí creo que tenemos que cambiar mucho. Muy bien, pues muchas gracias a los tres, les agradezco mucho, en verdad. No sé si alguien nada más algo tenga que decir, si no, pues que se repita, los vamos a estar invitando. Gracias, buenos días. por la Bienvenida oportunidad. María Dolores Rocha, encantado, bienvenido de nuevo, Antonio Quintal. Gracias. Vamos a dar más lata. Y Conrado, pues nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Que pase excelente mañana, esto fue Proyecto Puente, periodismo diferente. Volkswagen lo invita con sus ofertas, escuche usted, ya que hay tiempo de inversiones, tiene que tener en cuenta a lo que le ofrece Volkswagen. Con permiso.